Buenas, 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 buenas. ¿Qué más pues, mis amores? Buenas, buenas. ¿Qué más pues? Hoy amanecimos ricos, deliciosos, Sabrosos. sabrosos. Porque puedo. Y con frío, maldita lluvia. Amor, esta es La Coruña. Hola, hola chicos, mi nombre es Stephanie. Mi nombre es Sebastián y esto es ¿Y si nos echamos unos guaros? Estefa, el día de hoy tenemos una invitada súper especial. Amor, si no me dicen, no la veo. Tenemos a Daniela Gómez. Ella es una docente, psicóloga y sexóloga. Hola, ¿qué tal? Gracias por los aplausos. O sea, es una mujer empoderadísima que puede con todo lo que se le aparezca, porque es que, o sea, 3 cosas al mismo tiempo, vamos. No, más de 3 cosas. Más de Entre 3. otras. Claro. Entre otras cosas, porque también es madre. Madre. Ole. Y esposa. Dios. Una mujer. Hija, hermana, Todo, sobrina. Todo. Una mujer. Vecina, amiga de mis amigos. Una mujer polifacética. Me encanta como tiene que ser. Exacto. Gracias por Bueno. invitarme. Se preguntarán de qué es la temática del día de hoy. O sea, porque invitamos una sexóloga aquí ¿Por a qué? nuestra radio. O sea, No, pero ¿para ¿por qué especifica sexóloga? También es docente. digo docente. Bueno, para enseñar. Pero hoy vengo a hablar más sobre el rol de sexóloga. Sí, muy Sí. bien. ¡Wow! A nosotros Me casi no encanta. nos gusta eso. No. Es por más favor. interesante. Claro que Sí. Sí. Bueno, en la temática, el título de hoy, del post de hoy es Gay Gays Education. ¿Hay gays o gay? Porque sex education. Bueno, gay ya está education. cogido lo de sex education. Sí, Claro, ya copyright, está. copyright. Eso sería claro. copyright. Claro. No, Gays no. education o LGTBIQ más education. Ay, el ¿Cómo gays se ya está podría? también. ¿Qué? El gays también ya No, está. no. Gays Education, si no, hoy es Gays Education y ya está. ¿No sería mejor Gensi Education? ¡Oh! Este técnico sí sirve. Es que te explico. Nosotros hicimos un cambio pequeño en el nombre. Ujú. Lo abreviamos en Gensi. Y Gensi vienen siendo las siglas de Y si nos echamos unos guaros, pero al revés. Ah, fabuloso. Claro, Qué bonito. Es súper genial. Bien. Porque en vez de decir Y si nos echamos unos guaros, decimos Gensi y es más espectacular. Perfecto, idea porque del sí, director. education. Sí, ajá. Fue idea del que sí, director. una idea sana. Gensi Education me gusta. Muy bien. Vale. Empecemos entonces con esto. Nos vamos a enfocar un poco también En lo general, primero. A ver, nos vamos a ir por lo general, pero también nos vamos a enfocar un poco en la comunidad LGBT, por eso lo estamos diciendo que era pues como gay education, porque claro, hay muchos bulos, hay mucha desinformación en el tema de la comunidad LGBT, porque creen que por ser de la comunidad LGBT, o sea, mal, ¿sabes? Entonces, no. Sí, tienen como esas malas perspectivas respecto a la sexualidad dentro de la comunidad LGTBIQ+. Que porque son los promiscuos, los que llevan enfermedades, una cosa y que la otra. Y promiscuos hay de todos, no solamente gays. Muchos heteros son muy promiscuos. Muchísimo. No, yo no. Y son propagadores de enfermedades, pero También. a diestra y siniestra. Es más, creo que la mayoría uno de los mayores porcentajes de contagio de VIH es por culpa de los heterosexuales. Bueno, eso es un tema que me gustaría hablar, digamos, más adelante dentro de lo que son los estereotipos, las malas propagandas, entre comillas, Ujú. sobre eso, porque sí tengo unos ejemplos de cuando vivía en Medellín. Y pues bueno, vamos a comenzar simplemente hablando un poco sobre lo del vocabulario. Sí, comencemos con el vocabulario. Primero, dentro de lo que sabes de la rama de la sexología, quisiera Ujú. saber respecto a la virginidad, porque la otra se estaba viendo un podcast muy interesante sobre una chica que le hacía preguntas a personas universitarias, a chicos universitarios, y les decía, ¿la virginidad existe o no existe? ¿Qué tanto saben los universitarios o estos chicos jóvenes sobre la virginidad? ¿Tú Ujú. qué opinas respecto a eso? Pues que es algo inventado, algo totalmente inventado, el tema de la virginidad, porque se supone que para que se termine la virginidad tiene que haber una rotura de un himen, empezando de que en muchas cantidades de mujeres el himen no se rompe. Ujú. ¿Vale? El himen es una tela, una capita muy, muy fina
que hay dentro del orificio de la vagina, por lo que en algunas mujeres sí que lo tienen un poquito más grueso y durante una penetración sí que puede ocurrir que este se rompa y que en algunas ocasiones sangre. Esto sobre todo va a ocurrir cuando hay una mayor fricción y la mujer no está totalmente relajada. Por lo tanto, si hay una penetración y con todo lo que eso conlleva, ¿no? De esa primera vez, toda esos miedos, angustias, ansiedad que hay en torno a esa primera vez, tanto para el hombre como para la mujer. Si la mujer está, obviamente, más nerviosa, ¿qué va a ocurrir? Que la vagina se cierra, va a haber una penetración con más dolor y, por lo tanto, es más probable también que haya a lo mejor un pequeño desgarro o esta parte, ¿no? Si la mujer y el hombre van totalmente entregados a lo que están haciendo, al placer, no tiene por qué haber esta parte de rotura, porque no va a haber tampoco una fricción tan intensa que haga que pueda haber un sangrado, ¿no? Y esto también conlleva preocupación, porque si las mujeres y los hombres piensan que a través de la penetración la mujer va a perder la virginidad y que tiene que sangrar, imaginaros cuando la mujer no sangra, ¿no? Entonces, es que así de pequeño lo tengo. Claro, esto es Claro. Yo primero pensé era que iban a pensar en el tiempo anterior, por ejemplo, si la mujer no sangra, lo único que iban a pensar era como, no, iban a desestimar su virginidad, y ya no era una señorita de sociedad porque supuestamente no era virgen. O sea, de pronto pasaba eso, que de pronto tenía el himen tan grueso, tan resistente, o estaba tan relajada y disfrutando el momento que no se le rompió y van a pensar que no era virgen. Entonces, ¿y de dónde crees que viene todo esto? ¿De dónde viene todo esto? De la religión, obviamente. Ajá, de la corriente judío-cristiana. Otra vez la religión. No, qué pereza. Nada, sin afán. Sí, bravo por la religión, no por otras cosas. Claro, bueno, y todo esto es sin afán de, obviamente, meternos en la parte religiosa, pero sí que es verdad que toda nuestra sexualidad, nuestro patrón de sexualidad, porque todos seguimos un patrón, normalmente no hay libertad sexual, porque, si os dais cuenta, la mayoría de la gente hace las mismas cosas, ¿vale? Porque a los preliminares se le llama preliminares. ¿Preliminar a qué? A la penetración. Todo esto viene por una corriente judeocristiana donde se nos indica que el sexo tiene que ser procreativo, que tiene que haber una penetración, ¿vale? Que tiene que haber un coito y que tiene que ser en unas posturas específicas. Todo esto conlleva a que la mujer, por supuesto, en esas posturas, etcétera, pues había un sangrado, había esa pérdida de esa virginidad, con lo que la mujer tiene que llegar pura al matrimonio, etcétera, etcétera, hasta el día de hoy. Y esas son, ideas que se siguen perpetuando, sí, sobre todo en cómo vivimos y vivenciamos nuestra sexualidad. Y esto da igual el colectivo y da igual todo, porque lo que os comentaba antes, ¿no? El tema de también está muy asociada que siempre tiene que haber una penetración. Sí, si no hay penetración, entonces la gente piensa, pues las personas que piensan que la virginidad pues realmente existe, que si no hay penetración, entonces no se perdió la virginidad. Entonces es como que, por ejemplo, yo, mi primera relación sexual fue con una mujer, entonces yo soy virgen. O sea, algo así. Es un ejemplo. Ajá. Claro, sí. Porque va ligada, ¿no? Es siempre, si hay coito, o sea, hay penetración. Esto es lo mítico cuando te dicen, pero ¿has echado un polvo? Ay, no. Es que no sé, porque solamente nos tocamos, hubo fricción, entonces como no hubo penetración, no hay polvo, ¿no? Entonces, ¿a qué le llamas polvo? ¿Verdad? Eso me acuerda que una vez, yo no recuerdo a que había pasado algo y yo había dicho que el sexo... alguien había dicho que el sexo era solo penetración. Y claro, yo hice como una investigación y me di cuenta que... se puso a investigar. Y me di cuenta que realmente el sexo es todo lo que abarca desde que empieza a haber esa intimidad entre las dos personas. Desde lo oral, desde el tacto en el cuerpo, todo eso hace parte del sexo, no solo una penetración. Correcto. Es que la sexualidad engloba todo, desde... No solamente la sexualidad en cuanto a relaciones sexuales como tal, sino que hablamos de diferentes tipos de sexualidades también. La sexualidad reproductiva también es parte de nuestra sexualidad. Y obviamente todo lo que lleva esta parte de penetración o no penetración no tiene nada que ver con el sexo. Es una parte más del sexo. Es una parte, exacto. Ajá, porque puedes hacer 1000 cosas y a eso se le llama sexualidad también. Uy, un montón de cosas que se pueden hacer tan deliciosas. Como detalle curioso, yo también tuve una conversación hace un par de años con alguien que me estuvo comentando lo que había con las chicas en Estados Unidos, las hindúes, que ellas allí, claro, como está de una u otra forma pactado el matrimonio en su país, en la India, ellas allí
vivían una vida totalmente americana, por así decirlo, y de una u otra forma también tenían sexo, pero el sexo era completamente anal por el hecho de no perder la Correcto, Ah. sí, lo tengo. No, totalmente. Morbo, sos virgen. Esto yo también lo escuché en culturas como árabe, ¿vale? En concreto, bueno, no voy a decir la nacionalidad, pero sí que también se vivía una sexualidad activa sin tener que haber una penetración vaginal, porque obviamente tenían que llegar vírgenes, ¿no? Ponemos el entre comillas, al matrimonio, pero bueno, comentaban que incluso entre primos, primas, se empezaba a vivir una sexualidad ya desde muy jovencitos y jovencitas, pero siempre cuidando esa parte de penetración vaginal, pero comenzaban a tener penetración de otro tipo, que era la anal, porque querían vivir su sexualidad de forma libre antes de casarse, ¿no? Porque sabían que ya a partir de ahí, y sí que esto, claro, decimos, no, o sea, culturas súper cerradas, bueno, entre comillas, culturas súper cerradas, sí que viven su sexualidad igualmente. Es que lo peor aquí es la cultura represiva al final, ¿no? Sí, o sea, cuando hay una al fin de represión, cuentas, eso sí. te va a llevar por otros derroteros, pero vas a vivirla igual. La sexualidad es inherente al ser humano desde que nace hasta que te muere, ¿vale? Y mira Yo que quería... Ay, perdón. Dale, amor. primero las damas, o sea, yo. Así, dale. Pero que quería terminar de decir algo sobre la virginidad, Sí. pero no sé si es respecto a eso lo que vas a hablar. Es que ya se me fue la idea. Sí, dime. Bueno, en lo que quería decir es que, digamos, Ay. el tema, la palabra virginidad, si nos ponemos a desglosar la virginidad, hace a referencia aquí a una virgen. A una virgen. Exacto, entonces las vírgenes, ¿cómo eran? Supuestamente nunca habían tenido relaciones sexuales, nunca, eran unas personas, o sea, era una mujer que estaba, mira, la ponían como en un pedestal, entonces Sí. por eso nos vamos a la parte de la religión, entonces una... ¿Y la paloma dónde está? O sea, sí, Exacto. eso iba a decir yo entonces. Si tienen sexo con un palomo, siguen siendo vírgenes. Ay, Correcto. Simón. Sí, En la exacto. cultura en Chile, ¿vale? Porque yo nací en Chile. Me acuerdo que había una leyenda que era en torno a... Y había una parte sexual, ¿no? Se hablaba del trauco. El trauco es un ser mitológico, es como un duende, pero un poco más grande, que vivía sobre todo en el campo. Entonces se atribuía a aquellas muchachas que tenían, o sea, habían perdido su virginidad y que de repente se quedaban embarazadas, así como una cosa misteriosa, atribuían que había sido el trauco que las había violado, Ay, ¿no? Entonces por ahí, ¿no? Y por ahí viene lo de Trabuco en Colombia. También puede trabuco? ser, Es ¿no? trabuco. ¿qué es trabuco? Pues el órgano Olvidando. sexual masculino, por favor, o por lo menos, no sé, yo lo que entiendo, ¿no? Yo no había entendido. Entonces, Ah. Ay, me esas parece cosas de fabuloso personas porque más esto mayores. con el tiempo lo vas aprendiendo de que seguramente serían mujeres que empezaron a vivir una sexualidad abierta, pero en una sociedad en la que, y esto hablo de muchos años porque esto es una leyenda que bueno, tiene muchísimos años y que creo que se inventó para, ¿no? Para aquellas mujeres, para decir, no, es que fui violentada por el trauco, no fui yo, no quise, sino que fue el trauco el que me hizo esto y me quedé preñada del trauco, ¿no? Es que pero me era violentaron todo con en torno- ganas. El trauco. Todo esto y tiene mucho que ver, ¿no? Con todo esto del mito en torno a la virginidad y de Ajá. que hoy en día no se lleva tanto. Ojo que siguen habiendo algunos colectivos, sobre todo religiosos, que quieren mantener su virginidad intacta hasta el matrimonio. También es respetable. A ver. Dani, ya que tú mencionas esa parte de la religión, ¿tú qué piensas del celibato de los curas? Ujú. Bueno, pues que algo totalmente negativo, lo que os comentaba. O sea, la sexualidad es algo inherente al ser humano desde que nace hasta que te mueres. Por lo tanto, intentar evitar esa vivencia, lo que hace al final es que lo conviertes en un tabú. ¿Y qué pasa con eso? Con esa sexualidad represiva totalmente, tanto en el colectivo de curas como en el de las monjas. Pues que en algún momento eso va a explotar por alguna parte. De hecho, Pero se no se asocia... llama celibato selectivo. A ver, Ah. Ridículo. Ay, ¿habéis siga, escuchado en España el tópico este de que se dice en torno a los curas de la prima del cura, que el cura normalmente vive... bueno, espero que la iglesia no se nos vaya encima por esto. No. Bueno, y si algo, pues, y si algo a Sebas, y si algo a Sebas le gusta que se le vayan encima.
Que se le vengan encima. Pues aquí en España se dice mucho que el cura, bueno, vive normalmente cerquita de la iglesia y que vive con su prima. Sí. Pues esa prima del cura suele ser normalmente pues una pareja y con la que bueno, comparten La vida. madre de Rosalía de Castro. Ajá. Pero eso Vale. es real. Eso es real, claro. Siempre se ha dicho de toda la vida aquí en España la prima del cura, Y no ¿vale? es la O que es prima. una mujer que le va a limpiar la casa o que alguien que está muy Y cerca de él, Le terminan limpiando pero otras que cosas. realmente esa prima del cura todo el mundo sabe que para qué es la prima del cura. Y eso Para es limpiar un la secreto a casa. voces, totalmente. Y eso es Pero que- era muy secreto a voces porque yo apenas lo vengo... Ujú. Yo no Sí, sabía. sí, yo lo he escuchado. O sea, Impactadation. yo sí me imaginaba que de pronto se metían con algo, o por lo menos sí practican la masturbación, cosa que se pone a decir la masturbación es mala porque prácticamente estás haciendo abortos, o sea, cosa que es ridícula. Abortos. Literal, cosa que es ridícula porque pues para que haya un aborto, primero tiene que haber, o sea, por lo menos una inseminación, Fecundación. ¿no? Una fecundación, O perdón. colecciona niños en la pared del baño. Edison. Yo, la verdad, quiero decir una cosa. Yo sí Que creería te cambió una de 10 por una de 20. 2 de 10 por una de 20, pendejo. No, una de 20 por 2 de 10. O una de 20 por una de 20 por 4 de 5. A ver, esos son los curas. No, bueno, yo quería decir era que yo la verdad sí opino que de verdad existe la virginidad, pero ¿en qué sentido la virginidad? De la primera vez. Exacto. El- O sea, la el primera, mi primera vez. más bien mi primer acto sexual Ujú. completo, o sea, porque hay veces, claro, uno cuando está con su pareja, cuando uno apenas está explorando sexualmente, uno se toca, hay momentos calientes, pero no, o sea, que ya cuando haya el contacto realmente físico, no solamente penetración, de que estoy completamente desnuda con esa persona y todo así, y que de verdad exploramos a fondo todo, bueno, no solamente por la penetración, o sea, me refiero que nos exploramos completamente y llegamos al orgasmo y toda la cosa, ahí yo siento que ya hubo una primera vez, entonces por eso lo siento como que la virginidad sí es como que nunca he tenido una relación sexual, entonces lo miraría por eso, cualquier tipo de relación sexual. Ujú. Yo creo que deberíamos dejar de lado la palabra virginidad Sí. y simplemente Cambiarlo por hablar primera de vez. hablar de Primera vez. encuentros Mi primer eróticos, encuentro. encuentros eróticos y Sí. ese encuentro erótico, el primer encuentro erótico puede ser un petting ¿Qué es perfectamente. petting? El petting es el rozar simplemente pues incluso con ropa. Ay, nosotros, ¿sabes cómo le decimos en Colombia? ¿Cómo? Bluginear. Sí. Vamos a bluginear. El blugineo Vale. tampoco El- lo no, sabes. no, Ay, no, pero ¿cómo? eso es de paisa. blue A mí sí jean. me Es tocó, súper me tocó, paisa. me tocó, pero nunca. Con otro nombre. No, yo solamente yo estaba contenta y El Pues, blugineo. Es que no Allá tenía, se le no hace tenía roce. blue Vale. jean. No Hacer- tenía blue jean. tenía blue jean, tenía falda. Pues tenía aquí de se todo. llama el petting y es eso, es rozar genitales con ropa incluida y Qué eso ya rico. es, Eso es un- bueno, es una expresión de la sexualidad. Y O eso- arrimar cebolleta de toda la vida. Sí, también, Ay, también. marica, La entonces yo sé- cebolleta, uf. cuando bailas sobre todo reggaetón o perreas ahí. ¡Qué rico! Y cuando se les nota ese paquete, ¡ay! Que uno siente ese paquete ahí. ¡Dios, qué delicia! Sebas. Entendemos tu soltería eterna. Me Tranquilo, tiene mal, me tiene cálmate. mal. Bueno, Cálmate. siguiendo Sí. para que no nos desviemos. Mira, Terminamos entonces con el tema de la virginidad, Sí, ¿no? sí. Ajá. yo quería complementar a lo que vos habías dicho de los primos, Sí. que me parece muy curioso que lo hayas dicho. Entre porque es primos que- más me arrimo. Porque es que yo creo que ahí sale esa frase de entre primos más me arrimo y aparte que bueno, digamos que es un porcentaje muy grande el tema de personas o chicos, Ujú. chicas que desde su juventud, Ujú. niñez, tuvieron algo con un primo. O sea, lo digo por experiencia propia porque, por ejemplo, éramos muchos y entonces yo recuerdo que había una prima y nosotros todos nos besamos con esa prima Ajá, Cuando era hetero. cuando era hetero. claro. Es Porque- muy común, bueno, Sí. que tengas primeros encuentros, bueno, no podemos decir eróticos porque realmente la erótica como tal o el deseo sexual, ¿vale? Algo más orientado al deseo, empieza a surgir en la preadolescencia. Entonces, como niños y niñas, lo que sí tienes, puedes tener una reacción corporal Ujú. ante Sí, algo. y era algo muy Pero inocente. no hay La una curiosidad. intencionalidad, claro, no hay una intencionalidad sexual para nada porque no está desarrollada. Esa intencionalidad no está desarrollado el deseo como tal. Uno ahí replicaba lo que veía, porque por ejemplo, yo recuerdo que jugábamos era al papá y a la mamá. Claro. Y el papá y ujú. la mamá que se Estás hacían representando piquitos. unos roles Sí, en concreto. básicamente era Ahora eso. que ese beso te proporcionaba algún tipo de De gustito, ¿vale? Algún tipo de reacción es simplemente algo
físico, es algo corporal. Después tú le das un significado a eso y es cuando eso empieza a ocurrir en la preadolescencia y a partir de ahí ya durante toda la vida. Por eso que al principio todo es mucho de experimentación en la preadolescencia y puedes experimentar por un lado y por otro. Pero sí que es verdad que, ¿qué pasa? Que con los primos, las primas es algo que tienes más cercano. Sí, claro. Es lo que tienes al lado, A la ¿no? mano, En tu caso, a la mano para poder jugar. Pero ya digo, es un juego muy inocente, pero evidentemente de por qué la importancia también de hablar de la sexualidad y de en la educación sexual para que no se vea esto como tampoco algo súper tabú y algo negativo, ¿no? Porque también puedes estar focalizando tus inseguridades en ese sentido hacia tus hijos y hacia tus hijas, ¿no? Porque si imagínate que de repente ves una conducta, entre comillas, algo erótica entre primos, primas, si tú no lo ves como una experimentación o como que están jugando, ¿vale? Puede haber una represión de eso está mal, lo que estás haciendo es horrible, cómo se te ocurre, entonces ahí empiezan toda esta represión, ¿no? Es como pillar a tu hijo o a tu hija masturbándose y echarle la bronca porque se esté masturbando, entonces va a coger ya un rechazo hacia la masturbación y lo va a ver como que es algo totalmente en tu intimidad y muy, muy privado y que si no puedes hacerlo delante de nadie, ¿no? Que también está bien, orientar y que lo hagas dentro del entorno privado, por lo menos dentro de casa, ¿no? Que no lo hagas en el autobús o en el público. En el transporte público. Se está masturbando encima de la fregona. Pero simplemente orientarle a que, bueno, las partes íntimas pues son para tocar en casa, ¿no? Que sea en un entorno privado. Pero de ahí a verlo como algo totalmente negativo y rechazarlo, ahí viene la parte, que ya ahí empieza, ¿no? Esta parte del ocultismo, de ver la sexualidad como algo negativo. Un tabú, ya. Ajá. Ahí se crea como el tabú. Por ejemplo, la famosa frase de que antes se hablaba, primero que le enseñan a los niños la virginidad. Aparte de eso que les enseñan lo del tabú de vamos a tener la charla. Y uno es como que... Ay, a mí nunca me pasó eso. Bueno, a ver, a mí sí me pasó, pero fue porque prácticamente me pillaron en un momento íntimo, pero, o sea, no me pillaron en un momento que ya tenía penetración, sino que, claro, estaba con mi novio en el salón, a oscuras, mi prima estaba arriba y fue como que ella bajó y claro, nosotros yo hasta con la ropa toda desacomodada y toda la cosa y no nos pilló en el momento, pero se dio cuenta que algo estaba pasando ahí, algo candente, algo erótico. Y claro, ella obviamente, pues como ella era mayor, le avisó a mi mamá y como que claro, mi mamá entonces tuvo la charla conmigo, entonces fue chistoso porque yo digo, o sea, ¿por qué le mete tanto tabú a la cosa y por qué no al contrario nos hablan de eso algo un poco más normal? No como que, no es porque te estén diciendo vaya tenga sexo, sino es como que mira, esto es el sexo, pasa esto, es muy normal, cuídate, yo qué sé, pero es como que lo miran con tanto tabú todo que se vuelve algo que es como que puede ser algo frustrante para algunas personas. Incluso, no sé si me imagino de pronto lo vas a comentar, he escuchado que hay mujeres que como mujeres y más que todo mujeres, que como les cohíben o les enseñan de una manera tan negativa lo que es la sexualidad, no son capaces de llegar al orgasmo. Correcto, sí, que no son capaces, porque la educación a veces cuando hay, entre comillas, educación sexual, va primero en la prevención del embarazo normalmente, ¿vale? Prevención, y en verlo como, imagínate, si tú tienes constantemente a una madre, a un padre diciéndote detrás, mira, es que cuando empieces a vivir tu sexualidad o cuando te acuestes con tu novio o tu novia, tienes que cuidarte del embarazo, ni se te ocurra embarazarte. Tú no estás hablando de una educación afectiva, sexual, de que te lo vas a pasar bien, que tienes que tener precaución, pero que al final el fin último es disfrutar y vivir lo que es una parte más de la intimidad con tu pareja. Entonces, como no se enseña eso, se enseña en la prevención, ¿vale? Y obviamente no te vas a pegar nada, etcétera. Entonces, obviamente todo esto hace que te rayes, que en tu cabeza haya, tengas a lo mejor a la figura de tu madre diciéndote no te quedes preñada, cuidado, usa condón, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, tú estás ahí en lo mejor, pum, 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 y de repente ves a tu madre, ten cuidado, que no se vaya tal, no sé qué, y tú preocupada, el condón que no se le mueva, a ver si se le va a mover, a ver si se va a quedar dentro, a ver. Estás disfrutando. Y obviamente todo eso te genera unos pensamientos automáticos que se le llaman y que estás pensando de todo menos en lo que estás viviendo en ese momento, que es el disfrute, ¿no? Ya, sí. Entonces no te entregas al 100% y no hay el dejarte llevar, ¿no? Menos mal, yo siempre fui muy rebelde. Y
aunque tenías a tu madre ahí diciéndote cosas, no, en no ese te, momento a ti no te yo, preocupaba. como que ya después como que, verdad, ¿no? Hay que cuidarse. Quería puntualizar una cosa antes cuando estábamos hablando Ajá. del tema de primos, tal, los primeros contactos. Yo creo que es fundamental, ahora que hablamos de educación sexual, hablar de consentimiento. Primero hay que empezar la educación sexual, la educación a todos los niños y las niñas, primero comentando y hablando sobre sus partes íntimas y el nombre que tiene sus partes íntimas. Si nosotros no empezamos hablando de corporalidad, tú no enseñas a hablar con propiedad sobre los órganos que tenemos, nuestros órganos genitales, los niños y las niñas van a estar muy confundidos primero en ese aspecto. Pipicito. No, las cosas tienen que hablarse por su nombre. Por eso y aparte hablar de consentimiento. Tengo una duda ahí, ¿Vale? Sí. Sí. Y hay madres y Sí. padres, en muchos casos que yo personalmente no lo veo bien, que es que le ponen nombre al pito. Nombres que se inventan. Sí, nombres claro. como Pepito, Manolito... La Jaimito. florecita, la Sí, o sea, conchita. No, porque es que eso al sé. final No se lo le que llama va- albergondo. Eso no está bien. A ver, después cada uno Ridícula. con las herramientas que tiene, ¿no? Pero herramienta. no es adecuado hacerlo porque al final lo que estás haciendo es confundir. Cuando tú después hablas con tus hijos y tus hijas y les tienes que hablar de consentimiento y de que nadie te puede tocar sin tu consentimiento, ¿vale? En la experimentación también, con amigos, con amigas, obviamente ahí tienen que saber dónde está el límite, ¿no? Y que obviamente nadie te puede tocar, ni tú tampoco puedes tocar sin el consentimiento de la otra persona, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a decir, no, es que nadie te puede tocar la florecilla? Y luego cuando tú luego te confundes, tú no sabes si tu tienes hija una está flor. hablando de florecilla o está hablando de una vulva, Ajá. ¿vale? Entonces tú tienes que enseñar. Cuando ya tengan edad para comprender, tienes que enseñar los orificios que hay. También, que no es lo mismo hablar de vulva que hablar de vagina y Exacto. de orificio vaginal. Cuando después tienes que hablar de regla, ¿vale? Y lo hablas ya a una edad avanzada, ¿vale? Cuando ya tienen 11, 12 años, cuando vas a hablar de dónde sale la regla, las niñas se quedan flipadas, ¿no? Es que esto te va a salir por la vagina. Ah, sí, por aquí. No, es que esa es la uretra. No te va a salir por ahí, te A va a mí me salir por el pasó orificio eso. vaginal. Entonces, si tú eso no lo enseñas desde que son pequeñas, Terrible. pues esto lo que va a ocasionar pues va a ser mucha confusión. Entonces, empezando por eso y para que sepan que las partes íntimas no se tocan. Entonces, ahí empieza realmente la educación sexual. A partir de ahí, cuando tú ya sabes identificar lo que ocurre en tu cuerpo, ¿vale? Darle nombre a las cosas que te van a ocurrir y a partir de ahí, cuando ya tienes pareja o quieres empezar a experimentar con otra persona, ya cuando hay orientación del deseo sexual, que sepan, ¿no? Que es totalmente natural y que obviamente tiene que haber también un Incluso consentimiento. por eso es que nosotros desde que empezamos el programa siempre lo hemos enfatizado Ujú. de que acá no vamos a ponerle nombres a las cosas, no, su nombre como es pene, vagina, chimbo, o sea, Sí, porque tenemos un problema con Stephanie, que siempre, ¡ay, no me toque la margarita! Quedó traumatizada. No, de hecho yo sí quería comentar, bueno, primero contarte que, a ver, yo vivo con una niña de 3 años, va para 4, es preciosa, y la mamá siempre le dice las cosas como son. Ujú. Esa es la vagina. Ujú. Bueno, le dice vulva, yo hay veces por molestarle digo que le totona, porque en Venezuela se le dice totona Ujú. como el toto y cosas así, Ujú. bueno, pues, que también es, pero yo le digo, bueno, ella dice vagina, y entonces que la otra les preguntó que porque un niño tenía diferente, no, ese es el pene, porque los niños tienen pene. Ujú. Entonces, pues nada, ahí como, eso me gusta que ella le enseñe las cosas tal cual como son. claro, rompiendo tabús, total, Exacto. me encanta porque empiezan a... Yo creo que esta generación, en ese sentido, Va a ser como más, sí, va a sin ser tantos tabús. Y bueno, lo otro que quería decir es que me causa gracia porque yo hasta cuando ya estaba más grandecita no, ya grande, o sea, ya adolescente, no yo- vieja como estás ahora. no, más bien, o sea, hace poco prácticamente, no, Adulta mentiras. mayor. No, lo que pasa es que yo pensaba que yo orinaba por el mismo hueco por donde me salía la sangre. ¿Por qué? Porque yo no tuve esa educación, esa educación sexual, iba a decir educación. porque claro, siempre había como mucho tabú en mi familia, todavía lo hay mucho tabú. Yo soy como la de las ovejas negras de mi familia. A ver, y es que es normal que se tenga esa creencia porque es que ni siquiera en los colegios lo enseñan. Claro. Es algo que yo, por ejemplo, yo lo aprendí porque a mí me gusta mucho educarme y mirar todo. mirar, sí, claro, yo voy, miro todos los edificios y tal. ¿Quieres mirar? Y fue algo que una vez vi y fue como, guau, qué interesante, y Ujú. tiene lógica, y es como, ay, qué miedo, ay, qué No, Yo miedo, creo que no qué es tanto miedo. que las familias tengan tabúes, sino que ellos tampoco tuvieron una educación sexual También. que fuera realmente enriquecedora o que fuera la adecuada. Era lo
Entonces, si están nuestros padres, acostumbrados. claro, nuestros padres, nuestras madres nunca hablaron de eso, ellos con las herramientas que tienen, ¿vale? Van a intentar hablarnos a nosotras y a nosotros sobre educación sexual con lo que tienen, ¿no? Lo importante es tener apertura mental y no intentar tapar las cosas, sino que hablar las cosas. También todo a su tiempo. Exacto. No hace falta tampoco bombardear. A mí me pasa mucho como sexóloga, ¿no? Yo con mis hijas va todo en el momento que van preguntando. No intento desde que empiezan a hablar a enseñarle cosas, sino que a medida que va preguntando se le va explicando, pero se explica a su nivel Claro. y Exacto. utilizando las palabras Claro, adecuadas. claro. Y os puedo decir que una niña con 5 años que tiene la mía es capaz de interiorizar y de entender perfectamente. Y cuando hemos hablado en casa de consentimiento, hay libros maravillosos, como, no me acuerdo la autora, pero se llama Tu cuerpo es tuyo, ¿vale? En este libro se habla sobre el tema del consentimiento, se explica las partes íntimas, todo a través de dibujos, y también es una forma de prevención del abuso sexual. Guau. Exacto. Muy ¿Por qué? importante. Porque esto es importantísimo. Hay que educar también en la prevención del abuso sexual. Hay muchísima incidencia de abuso sexual, sobre todo, y sigue siendo mayoritariamente con personas conocidas y dentro del Sí. ámbito familiar. Por lo tanto, hay que enseñar. Por eso es tan importante hablar de las partes. Claro, porque el niño no lo reconoce como alguien Exacto. malo, entonces Correcto. y como no sabe qué es lo que le está Ujú. haciendo, para el niño debe ser algo Correcto. normal. Entonces, eso se trata en ese libro y es algo que tú puedes comprar ese libro o cogerlo en la biblioteca, como hice yo, F. y lo entienden perfectamente. Claro. O sea, yo se lo enseñé a mi hija y en los colegios debería ser de obligado cumplimiento que estas cosas se den desde la primera infancia. Sí, pasa mucho que, bueno, a mí me pasa, mi mamá tenía ese cierto poder sobre mí de Ujú. influenciarme, de que mirar que prácticamente todos son malos y yo ya pensaba que todos eran malos. Ujú. Y yo, obviamente, como yo siempre fui la más rebelde, pero fue ya cuando más grande que empecé a interiorizar, a generar mi personalidad y todo eso, yo decía, no, o sea, todo lo que dicen es pura mierda, Ujú. porque me hacían tener miedo del mundo. Ujú. Y esa no es la idea, tener tanto tabú y tanto miedo del mundo no es la idea. Porque es que, por ejemplo, pasaba una vez que yo me puse a pasear mi perro. Me puse a pasear mi perro, yo estaba chiquita, y entonces yo me demoré porque habían unos celadores, ¿cómo se dicen acá? Los que cuidan en los edificios, Ujú. que siempre me veían pasar y eran amables y estaban pendientes si me pasaba algo porque podía ser peligroso. Ujú. Y entonces solamente me puse a hablar con ellos, ella allí, y yo solamente, o sea, literal en su distancia ahí, y yo estaba hablando, no, sí que mi perrito y no sé qué, y ya, y yo me fui para la casa y me demoré un poquito más ese día, y mi mamá, de una, ¿usted por qué se demoró tanto? Y yo, no, es que está paseando el perro, y pues estaba hablando con él. No, que es que mire, yo acabo de ver una película de un señor que se ponía a jugar con una niña, que jugara al médico y la manoseaba, y entonces yo desde ahí, ¿qué pasó? Le tenía miedo a esas personas. Ujú. Ah. Personas que no me habían hecho ningún daño, y de una yo me ponía a pensar mal sobre ellos. ¿Pero por qué? Porque me metían el miedo, me metían la cosa de que todo es malo. Obviamente, si conoces cuáles son las mañas, las cosas que te deben hacer pensar mal, Ujú. como por ejemplo que él ya quiera acercarse y tocarte mucho, ya eso ahí es cuando yo sí tengo que pensar, no, esto sí está mal. Pero si es alguien que me está hablando normal, no me está queriendo decir algo sobre mi cuerpo, queriendo entrar como en confianza así muy íntima, realmente no es algo malo, o sea, es una persona que no está haciendo algo malo. Normalmente se comienza, perdona que te corte, Estefi, en este libro, por ejemplo, se habla de, te da unos ciertos indicadores de cuándo alarmarte y ver que la situación no es normal, ¿no? Entonces, Exacto. todo desde la perspectiva de los niños y las niñas. Y es, por ejemplo, si una persona quiere estar contigo a solas en una habitación y a ti no te apetece, sal de ahí corriendo, ¿no? Ujú. Si una persona quiere tocarte, ¿no? Las partes íntimas que previamente han sido explicadas cuáles son, tienes que avisar. Si te encuentras solo y no puedes hablar con tu familia, habla con tu profesora, habla con alguien con el que te sientas a gusto. Y si es el profesor el que... Pues tienes que hablar con la familia. Y también, si alguien te pide y te provoca miedo y te dice tu papá, tu mamá se van a enfadar contigo, piensa que no se van a enfadar contigo y tal. Entonces, cuando sientas todo este tipo de cosas, aunque no haya un tocamiento todavía, pues obviamente se anima a que lo notifiquen y que cuanto antes lo hablen, ¿no? Pero obviamente lo que tú dices, o sea, según tu me hicieron experiencia... vivir con miedo muchas Claro, cosas. muchísimas cosas, y al final vas con ese temor porque realmente no sabes, o sea, hablar simplemente, o sea, ¿dónde está el límite? Si Y eso realmente se- te lo explican es mucho más
positivo que el miedo en conjunto con todo. Claro, entonces yo muchas veces tenía miedo a relacionarme y eso me dificultaba el tema de relacionarme porque de una, ¿qué pasaba? Que pensaba mal de la gente. Y ahora que yo me he vuelto como más de mente abierta, que más extrovertida y toda la cosa, es como que... Pero ha sido quizá con el tiempo y sí, ha sido según con tu el propia tiempo. experiencia. Exacto, ha sido con el tiempo que como que me habría conocer más personas que yo sé que al principio mi familia no está de acuerdo y ya cuando las conoces como que sí son buenas personas porque he sido capaz de interiorizar y no sentirme alarmada por cualquier cosa. Pero bueno, creo que nos estamos desviando mucho del tema, sí, perdón. Vale, no importa. Hablemos un poco sigamos como en la parte de vocabulario, ya como en la parte, ¿qué es cruising? El cruising, ay, sí. Tu tema favorito. Espere, Edison, baje. Y activen el sonido al WhatsApp. Es que quiero que escuchen. Dele ahí arriba. No, espere. Dele arriba ahí a WhatsApp. En la pestaña de WhatsApp. Arriba. Ahí, dele el clic derecho. Y luego desenmudecer la pela, la tercera. Eso, y ahora sí, vamos a hablar del cruising. Espere, todavía no lo paga. El cruising, es que es muy chistoso porque... Tengo datos sobre el cruising, que hace poco me acosaron otra vez. Me da mucha risa porque el cruising es rico. ¿Qué es el cruising? ¿Qué es el cruising? El cruising se los voy a dejar que una amiguita lo explique. Esa es coña realmente, pero lo quería poner porque me parece muy chistoso. Cuando quieras. Y es zona de cruising. ¿De cruising? ¿Qué es cruising? ¿No sabes lo que es el cruising? No. Pues es cuando en un paradero como este desierto, que está muy apartado, van los guys a querer folletear y te puede salir detrás de un arbusto un gay diciendo follar. Y entonces follan todos. Ya. ¿Pero salen a la misma vez? O sea, dice uno eso y salen todos a la vez. Acordé, Luis, que follar. Yo me lo imagino saliendo así como... Al acecho. Y aparte me encanta, un poco de cultura pone ahí, ¿no? Literal. Y me da mucha risa porque la entrevista Los queda guys. como, ¿qué? ¿Qué es eso? Bueno, a grosso modo, Sí, técnicamente es va por ahí eso, la un poco, cosa, ¿no? sí. Es que sí es eso, es algo... Y es pero bueno, lo que habíamos dicho primero es concertado. La cosa es que no es que salga un gay de un arbusto, follar, ¿no? No, eso no, pero casi. hay algo parecido. Hay algo parecido, lo digo porque yo he sufrido 2 acosos en una zona cruising justo la semana pasada. ¿Y usted y qué hace esta. pasando por ahí? No, Orinando. parando ahí Parándose, comiendo. ¿ves? Ay, a comer, y parándose a comer. A comer. Justo el viernes que tengo que venir de Lugo, paso por una zona, paro ahí porque, a ver, no tengo más tiempo para parar a comer, entonces me como un bocadillo ahí. Y no nos quiere Justo- decir la dirección para... Te llevo Pues para ir a directamente. comer, Sí, para ir a directamente comer. te llevo, te para ir llevo. a comer. sí, Seguro sí, que hay sí. aplicaciones. Pero explícanos, Sí, Seba. hay aplicaciones. Primero que es el cruising y Pero- ahora hablamos sobre el No, espera, cruising. que termine espera la que idea. termine la idea. A ver. No, entonces, ¿qué pasa? Que llego yo, este viernes fue un poco más violento. Paro yo, estoy comiendo, estoy dentro del coche, dejo el coche encendido porque es en la autovía, ¿no? Y justo yo cuando entro a ese sitio veo 2 chicos que están sentados en una mesa. Va, venga, a su bola, cada quien en su mundo. Me siento yo, o sea, quedo yo ahí dentro del coche comiendo, cuando de repente, por el rabillo del ojo, veo un coche que para aquí, al lado mío, y miro yo así y empieza a bajar el cristal, pero el tío me empieza solo a mirar. Y yo me quedo mirándolo y mordiendo el bocado. Y el man ahí Y todo yo, caliente, uy, ojalá claro, fuera la mía. no le hablo, no me responde, no me habla, pues no te respondo, tío, ¿sabes? O sea, me quedo mirándolo y él me queda mirando a mí, pero no sé cuál es la clave para decir sí, no, yo simplemente me quedo mirando, nos quedamos mirando, entonces yo en ese momento, ¿qué hago? Y- Empecé a subir la ventanilla lentamente. Hombre, tío, pues habla, si quieres algo, habla, por lo menos ya tendrás una respuesta, ¿sí o no? Y ya, pero no me mires, tío. ¿Y era joven o adulto? No, son gente de mediana edad, así, y allá entrando a la mayoría de edad, tipo Tipo Estefa. Ah, ok, Ay, vale. ridículos. Pero vale, muy interesante. Vale, el cruising, creo que el término como tal se utiliza más en el mundo homosexual y básicamente Sí, el es, cruising es ¿verdad? para homosexual. Yo lo decía también para heteros, pero bueno, lo va a tener en cuenta El para de pro- hetero se Hetero es llama dogging. 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 Ah, vale. Se llama dogging porque es paseando el perro.
¿Vale? Dogging, entonces paseando el perro en parques y demás, surge esta rama, ¿no? Con razón, del cruising, pero en el ámbito heterosexual, dogging. Dale. Dogging porque se pasea esta perra. Y básicamente son prácticas de relaciones sexuales por parte de los homosexuales en lugares públicos, tipo parques, tipo playas, baños de en centros baños comerciales. No me exponga de esa manera. ¿Cuándo me vieron? ¿Cuándo me vieron? Ese día, en la estación del bus. De los comerciales. No, en la estación de buses no. Esperando el bus, esperando el bus. Vale, sí, en baños públicos. Ay, no sé, eso. Por ejemplo, a mí me gusta porque genera un morbo. Ese morbo de me van a pillar o me van a ver, no sé, es rico. Bueno, el cruising normalmente también suele ser con desconocidos porque hay lugares que son zonas, por ejemplo, a las que suele ir el amigo a hacer cruising. A comer el bocata de salchicha. Bocata de salchicha ahí. Hay zonas que están diseñadas, bueno, las diseñaron para eso. Incluso hay aplicaciones para encontrar. Sí, para quedadas. Aplicación cruising. Ay, mira, me salió de primero. Yo recuerdo a un amigo cuando le conté lo de la terminología y hablaba de esto, de que había una sexualidad abierta, donde hay encuentros sexuales de forma esporádica, y dice, pero dime dónde es eso y qué tengo que hacer. Digo, bueno, en tu caso sería dogging, no sería cruising, pero seguro que hay aplicaciones, y estuvo buscando aplicaciones y efectivamente para dogging hay muchísimas menos, a lo mejor había una, pero la hay también, ¿no? Para tener estos encuentros eróticos, festivos con personas así a lo loco, y dice, porque yo, o sea, me estoy comiendo yo los mocos y estoy aquí en abstinencia total, dime por favor para matándose poder follar con alguien, claro, y dice, ¿por qué no me habías dicho esto antes? O sea, sexo así por la cara y sin explicaciones, dime dónde tengo que hacerlo. Solo me estás aquí ya. Claro, lo que pasa es que sí que en su caso estaba más limitado por ser heterosexual, esto se da más en el mundo porque homosexual. hay que ser gay. Le tocó volverse cacorrito. Bueno, o por lo menos bi. O vi, bien bueno. Bueno, mira, por ejemplo, acabo de ver una app, se llama cruiserapp.com. Descarga Cruiser y encuentra más de 20.000 lugares de cruising en todo el mundo y están presentes en más de 170 países con 100.000 descargas. Publicidad no pagan. Publicidad no paga. Publicidad política no paga. Pero wow, o sea, sí me parece muy impresionante. Sí. Ah, bueno. Ay, es mexicana la aplicación. Hay una cosa que me llama la atención, es de que, claro, el cruising es más, suele ser más frecuente en hombres, en las mujeres lesbianas no. Pues mujeres lesbianas. Bueno, yo quiero preguntar algo, o sea, aprovechando que te tengo. Eso? Yo quiero preguntar si es esto. Pregunta, por favor. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, en mi desconocimiento, claro, que el tema de que los hombres seamos más promiscuos, o seamos, es por el tema de que nosotros diariamente producimos espermatozoides, o sea, producimos testosterona, no sé cómo se diga. Entonces, creo yo que tenemos más libido sexual, en cambio las mujeres, o sea, dentro de lo natural, es que no sé cómo explicarlo. Te entiendo. Espere, en cambio la mujer suele ser más caliente y más con deseo sexual cuando tiene la regla, pero claro, como ellas les viene una vez al mes, es que no sé si me hago entender. A ver. Sí, te entiendo. Pero sí me entiendes, ¿cierto? Sí, bueno, sí. Pero bueno, más bien dilo en tus palabras porque él no... Pero bueno, eso es erróneo totalmente. Sí, eso te iba a decir, amor, estás bien. Entonces, yo no soy normal, soy un hombre, pues. No, esto es algo totalmente cultural. Pero, primero, se tiene asociada la homosexualidad a la promiscuidad. No tiene por qué ser. ¿Qué pasa? A nivel cultural, ¿qué es lo que se nos ha enseñado? Que el hombre siempre es más promiscuo, ¿vale? Que tiene mayor libertad sexual y por lo tanto puede expresar más su sexualidad. Esto también es algo muy cultural porque el hombre siempre ha sido del ámbito público, la mujer siempre se le ha considerado del ámbito privado, por lo tanto, ¿de quién tenemos más datos? Por supuesto, del hombre. Después, algo cultural también porque hay de aprendizaje y de enseñanza, de la enseñanza en la masculinidad y en la feminidad, en que al hombre se le enseña normalmente, bueno, que es más abierto y que no está tan preocupado de la parte de los sentimientos como las mujeres.
Las mujeres, ¿qué se nos ha dicho siempre? ¿En qué citas nos podemos acostar? ¿Cuántas citas tenemos que tener para poder acostarnos con un hombre? Muchas. O con una pareja. En lo cultural, muchas. Tres, Vale, porque En lo cultural, claro, ya en la ¿verdad? práctica. Esto lo hemos escuchado todo el mundo. La tercera. ¿En qué cita tengo que acostarme para que realmente me tome en serio y que quiera tener algo conmigo serio? ¿Y por qué tiene que ser algo en serio? Claro. Entonces, cuando vas a la primera Ella está cita, ofendida. cuando vas a la primera cita y tienes, por supuesto que tienes deseo sexual también, pero claro, viene esta parte cultural y esta parte represiva de si me voy la primera noche con esta persona va a pensar que soy una guarrilla. Y soy una ¿vale? guarrilla, pero ¿y qué pasa? Claro, pero totalmente, tú puedes decir lo soy y no me importa lo que Ya, piense de mí. ya, Entonces, pero esto es normal. algo aprendido. Entonces no significa que el hombre o la mujer tenga mayor cantidad de libido que otra persona, simplemente que son educaciones diferentes. Y esta educación hace que la vivencia de nuestra sexualidad sea diferente. ¿Por qué se dice que los homosexuales son más promiscuos? Porque son hombres. Porque son hombres, simplemente porque son hombres y se les ha educado en la masculinidad. Y en esa educación sí que tienen como mayor libertad de expresar su sexualidad por la vía que les dé la gana. En cambio, las mujeres siempre ha sido esa parte de tenemos que ser más modositas, tenemos que ser más precavidas, tenemos que ser, evitar mostrarnos totalmente sexuales porque se va a pensar mal de nosotras. Y esto es algo que se sigue perpetuando. Maldita Se sociedad. sigue llamando guarrillas o fáciles O perra, putas, o zorra. ¿vale? O zorras, Pues ay, ¿vale? perdón, no era así. Se le sigue llamando. Es que yo le diría no cruising sino dogging porque pues saco esta perra a pasear. Entonces por ahí va la parte esta. Y no es que seáis por la testosterona, por supuesto que tenéis más testosterona, que tienen, más bien yo lo relacionaría más bien con la agresividad, Sí. que es la diferencia que tenemos en cuanto a las mujeres que no tenemos testosterona, con esa parte de la agresividad. También, bueno, eso ya De sería hecho, para otro programa. De hecho, yo quisiera hablar solamente algo pequeño sobre eso. Ujú. Habíamos hablado sobre, digamos, la evolución de cómo fue que la amígdala, los hombres la tienen más grande y la amígdala se relaciona más a lo que es la parte agresiva. Los hombres la tienen más, o sea, digamos, o sea, la tienen más pensada a lo que es algo más agresivo, ¿cierto? Las Ujú. mujeres no, las mujeres están más relacionadas a los sentimientos porque así fue como fuimos evolucionando y digamos, en general las mujeres somos más hacia lo afectivo, hacia los sentimientos y por eso tenemos más inteligencia emocional. Ujú. ¿Pero por qué? Porque la mujer, la hembra se dedicó más a cuidar la cría, entonces por eso se tiene que relacionar más hacia eso. Y con el paso del tiempo la mujer desarrolló más las Exacto. emociones y el hombre la Lo fuerza. Eso que fue pasa algo es que, lo que pasa es que eso se trastornó a lo que es la parte Yo de creo machismo. que es algo cultural. Sí, sí, sí. No, sí, claro. Lo que Sí, quería sí, decir sí, es que primero totalmente. comenzó siendo algo simplemente de supervivencia. Después se trastocó hacia lo cultural. Entonces, ese sería el problema. Claro, eso fue el inicio de las sociedades Exacto. patriarcales. Sí, Exacto. totalmente. De eso habíamos hablado. sí, o sea, creo- que primero comenzó siendo algo evolutivo, algo más que todo como para la supervivencia, porque el macho, mientras que cuidaba a la cría, claro, necesitaba comida y Claro, y la pensar tenía- que las diferencias que tenemos hombres y mujeres a nivel biológico es la fuerza. Entonces el hombre se destinaba a la casa, Ujú. ¿vale? A dedicarse a ciertas tareas que requerían una fuerza, que ahí sí que se entendía, y las mujeres pues estábamos en ese otro ámbito y por lo tanto también en el cuidado de la cría, ¿no? Sí, entonces A era por partir de eso. ahí empiezan también esta parte, ¿no? Está totalmente demostrado a través de bueno, si ya hablasteis de esto, pero las tribus, por ejemplo, la diferencia que había entre las tribus matriarcales y las patriarcales, donde había donde había guerras y donde no había guerras, cómo se fueron desarrollando y a partir de ahí también cómo se fue estructurando la sociedad y la jerarquía. Entonces, cuando se inicia todo el desarrollo del patriarcado, surgen estas movidas, porque eso no dejan de ser movidas. Toda esta parte, ¿no? Que decís que las mujeres tenemos mayor inteligencia emocional, las mujeres no sé qué. Todo esto es algo cultural y empieza también fortísimo en el momento que se inventa la palabra género para determinar lo que hacen las mujeres y lo que hacen los hombres. Sí, sino que hay unos libros no me acuerdo, esta psiquiatra, neuróloga, muy buenos que se llaman, uno es el cerebro masculino y el otro el cerebro femenino. Por supuesto que tenemos diferencias. Sí, claro, entonces ella habla sobre esas Sobre todo a nivel diferencias del en los lenguaje. hombres. Pero bueno, como para no extendernos sobre eso, de Sí. pronto si a alguno le interesa, se llama cerebro masculino y cerebro femenino, es de la misma neuróloga, creo que es, y habla como las diferencias a grosso modo de los cerebros, pues de géneros, Vale. por decir la palabra género, ajá,
como para que entiendan. Usemos, otro vocabulario. sigamos con otra terminología, el chemsex. Oye, antes de terminar con lo de cruising, quería puntualizar algo simplemente, que el cruising está genial para mantener eso, encuentros eróticos de una forma distendida, sin que haya una implicación amorosa de ningún tipo, simplemente pues para el disfrute. Por favor, prevención, precaución, porque obviamente aquí lo que habría que hacer, a mí me encantaría, y aparte yo esto cuando estudiábamos sexología, se nos ocurrían un montón de cosas, que era, oye, pues las zonas de cruising sería genial, por lo menos que haya un dispensador de preservativos, y para dejar también la zona limpia. Entonces que la gente entienda que sí que se puede vivir una sexualidad totalmente abierta, quedar con desconocidos, vivir tu sexualidad de una forma amena y como te apetezca, pero también con precauciones. Y ese es un problema porque mira que justamente las zonas cruising suelen ser lugares muy sucios porque los manes se corren, se vienen y dejan toda la basura ahí, dejan el empaque del condón, los condones, los papeles. Por lo menos llevan condón. Se puede pasar bien y ser limpio. Claro, también. claro, o sea... Ser guarro y limpio al mismo tiempo. Claro. Guarro en el amor y limpio con la naturaleza. No es solamente limpiar el bastón. Eso es una muy buena campaña, la verdad. Sí. Pero bueno. Y que las zonas de cruising, oye, pues que haya información. Sino que que igual yo creo que, por ejemplo, si en el tema político se empiezan a meter, ya llegarían, la sociedad está cerrada de mente que va a decir, pero ¿cómo van a promover el sexo en lugares públicos? Bla, bla. Nos van a pervertir a los niños, bla, bla, bla. Pero sí meta a la secretaria de abajo que le hagan así la mamá. Pero bueno. Listo, ya cerramos acá. Listo, vale. Nos vamos con el chemsex. ¿Sabes qué es el chemsex? Yo nunca lo he escuchado. No, vale. Realmente es algo, no sé qué tan reciente, pero sí sé que está muy reciente el término como tal. Y básicamente es consumo de sustancias para sexualizarse o para tener sexo o dentro del sexo como tal. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Popper. El popper, por ejemplo, es que sirve utilizar para la dilatación anal, sobre todo. utilizar sustancias psicoactivas para tener sexo. ¿Qué pasa? De por sí las drogas son malas, ¿verdad? Yo no me drogo, entonces Y no, por va a eso llegar un nunca. punto en el que la persona que constantemente utiliza el chemsex, si no consume una droga, no va a poder Va a haber disfrutar una el sexo. drogodependencia. Va a tener una drogo-sexodependencia. Entonces al final se va a convertir en malo. Si lo usan, digamos, bueno, ya la persona consume drogas porque le da la gana, vale. Pero que no se vuelva ese hábito de consumir droga a la hora del sexo por lo mismo, porque, o mejor dicho, dejen de consumir drogas. Ay, Preferiblemente. Yo quiero contar una mala anécdota que, bueno, que por suerte nunca quedé con esta chica, pero me decía como que no, que para snifar mientras que, o sea, snifar desde mi cuerpo, y yo me quedé como que, what the fuck. Y yo, primero que yo no me drogo, yo nunca me he drogado, a mí la verdad no estoy de acuerdo con eso, es el que lo hace, por lo menos no lastimes a las demás, pero pues a mí no me gusta eso, y pues que me dijera que quisiera snifar de mi cuerpo, yo me quedé como que... ¿Qué es snifar? Snifar es cuando, pues, el polvo, ¿no? Una raya de coca Una encima. raya de coca y... Claro, eso se le llama snifar. Snifar, sí, es El que se lo tema meten por la nariz. de las drogas yo creo que también va mucho por la desinhibición, de sentirte desinhibido ante el acto sexual. Entonces, lo que decía antes, Sebas, lo del popper, también es una droga que está muy asociada a los gays. Sí. Para cerrar el programa, yo quería hacerte esta pregunta que va más en lo bueno, voy a dar un dato curioso y luego cierro con la pregunta, ¿vale? ¿Te parece? Listo. Un dato curioso es que según estudios, las personas LGBT a menudo experimentan niveles más altos de discriminación en la educación sexual en comparación con sus pares heterosexuales. Lo que te explicaba yo antes de empezar el programa, que en los colegios... lo que más, cuando dan educación sexual, realmente lo único que dan de educación sexual es de la heterosexual, incluso en las familias. Nunca explican qué es un lavado anal, cómo es el sexo anal, la penetración anal, entonces... o simplemente el roce el roce entre vaginas. O el roce entre vaginas, por ejemplo. O si solamente se hace sexo lésbico, si es con juguetes, cosas así. Entonces, creo que... Hay un hueco gigantísimo, un hueco muy grande entre esa educación de ambos y bueno, nada, ese era el dato curioso. Y la pregunta respecto a esto iría entonces, ¿qué impacto tiene la falta en la representación de la comunidad en los materiales educativos sobre la sexualidad en los colegios y en general?
Sí, nada, que o sea, realmente esto es negativo y se sigue perpetuando, porque empezando desde que la educación sexual tiene que ser también en afectividad. Entonces, cuando hablamos de afectividad, ahí es cuando hay que tratar el tema de que hay diferentes orientaciones del deseo, incluyendo, pues bueno, y que el colectivo es muy amplio, ¿no? Incluso tratar el tema de la asexualidad, porque eso es otra cosa, ¿no? Que se nos impone que tenemos que ser sexualmente activos y activas, ¿vale? Y que tenemos que vivenciarla y que no sé qué, no sé cuánto, pero también hay que hablar de esta parte, ¿no? Que está como muy discriminado. Entonces, el colectivo en general está muy discriminado porque no se habla, no se comenta. Se habla mucho de una educación heterosexual, ¿no? Porque si tú estás hablando de prevención, ¿no? Sí, imagínate, educación sexual y va X entidad a dar una charla a un instituto. Tiene que tocar también estos temas y que sea totalmente inclusivo para que la gente, los chavales y las chavalas se sientan identificadas e identificados con lo que se está explicando. Y eso es, pues, hablar de diferentes prácticas sexuales, el tema de la prevención, que vaya por todos esos lados, ¿no? Si tú vas a hablar, no tienes que obviar, por ejemplo, que si va a haber una penetración, que también no es solamente una penetración vaginal, sino también una penetración anal, que en esa penetración anal, pues tienes que hablar también de los cuidados que eso conlleva, ¿vale? El tema de la higiene, hay que tocar todos estos temas. Y eso se está obviando porque se entiende que va a haber una penetración, únicamente vaginal, ¿no? Entonces estás obviando primero otro tipo de prácticas y a los colectivos en general. Entonces, empezando por eso y porque la afectividad puede ir por todos lados, ¿no? O sea, realmente tú te puedes enamorar de cualquier tipo de persona. Yo creo que ahí es donde hay que tocar más ese tema, ¿no? Mira que tú comentas algo que me pareció muy curioso y muy bonito, el tema de tocar también la asexualidad en todo ese ámbito, incluso en el mundo audiovisual, en las películas, series, nunca, de todas las muchas que me he visto, lo habían mencionado. Y en esa serie, la de Hairstopper, en la segunda temporada, uno de los personajes es asexual y tratan la sexualidad en esta ¿Cuál serie, perdón? Hairstopper. Ah, vale. Heartstopper. Vale. Que no sé cómo se pronuncia. En Sex Education también se toca. En Sex Education también, sí. Pero, o sea, yo hablo Big Bang Theory también. Sí. No sé, no me la he visto. Publicidad política no pagada. Pero, o sea, como te digo, de las que yo he visto son pocas y me pareció muy bonito porque, claro, pero muestran la emoción del chico de que no sabía qué carajos le pasaba, se supone que estaba intentando algo con alguien bonito y no daba, hasta que encontró un libro que le abrió su mente y dijo, soy asexual. Entonces me parece muy bien que eso también se incluya. Bueno, nada, de verdad, muchas gracias por haber estado en el programa el día de hoy. Dani, qué gusto, de verdad, tenerte por fin. Después de 17 capítulos te tenemos, porque la queríamos traer hacía mucho tiempo, mucho tiempo. Pero bueno, los tiempos, ser adulto es muy difícil, es súper complicadísimo. Sobre todo ella es muy ocupada, como habíamos dicho, pues sexóloga, educadora, madre, mejor dicho. Psicóloga de todo. Pareja, docente, hija, hermana, prima, vecina, amiga de sus amigas. No, pero bueno, yo creo que igual nos quedamos cortos y da para hacer una segunda parte. Y 3 y 4, en 4. Para el de fantasía me apunto. Sí, venga. Y por ejemplo los estereotipos. Los estereotipos, que se tienen muchos estereotipos que lamentablemente no los alcanzamos a hablar, pero bueno, los hablaremos para el siguiente programa. Los vamos hablando. Muchísimas gracias, Dani. De nada, gracias me encantó. Y a vosotros. Y a vosotros. Me encantó mucho tenerte, ¿verdad? Sí, quería hacía mucho tiempo que estuvieras acá en el programa porque aparte tu personalidad es espectacular, me encanta. No queríamos hablar de temas de sexualidad si no era contigo, la verdad, siendo sincero. Gracias. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales para mira, que te busquen? A mí me pueden encontrar en redes como Daniela Docente. Daniela Docente. Daniela Docente o con tal cual, todo junto y en minúscula. Daniela Docente. Sin doble L. Nada, Daniela Docente tal cual. Qué fácil, qué práctico. Muy fácil, sí. Me pueden encontrar así y quien quiera escribirme algún mensaje privado si necesita algún tipo de... en mi caso, dogging, pero no, es que no soy muy fiel, soy monógama, lo siento. Bueno, no, está bien. Pero bueno, si tienen alguna duda, consulta, que lo pueden hacer a través de... que me pueden escribir por mensaje privado sin problema a través de Instagram, o también me pueden encontrar en LinkedIn, que es mi perfil más profesional. Perfecto. Que sería Daniela Gómez. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber escuchado el programa el día de hoy. Que tengan un excelente día, fin de semana, día, noche, a la hora que lo escuchen. Y picos a todos. Adiós, gracias. Sentirte siempre mal, que